A cambio de sueños y nostalgias, aceptar al fin la duda. Y olvidar tal vez la lluvia, los sembrados, la ventana por donde se veían las humaredas del crepúsculo. Y cruzar ahora la tormenta que cubre de tinieblas los caminos. Puedo escuchar como antes la voz de los pueblos minúsculos en el verdor del predio. Pero llegaron los interrogantes y llegó la fatiga. La montaña quedó afuera, casi inmaterial. Vendé los ojos de las bandadas azules y no obstante, mi camino se abre todavía entre los grandes árboles y las nubes más altas. Las obras no paran. Los vecinos de Camino Viejo ya disfrutan la transformación del barrio. En Los Hornos los trabajos avanzan a paso firme, al igual que en Yapeyú, La Ranita, San Agustín y Loyola. Mirá todo lo que estamos haciendo en santafeciudad.gov.ar. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Dos Lectores en una nueva emisión de Dos Lectores. Acá estamos con un señor que sabe mucho y que habla muy bien y con el cual a mí me gusta charlar porque bueno, es un tipo para conversar largo, con Luis del Río Diez. ¿Cómo te va? Bien, Miguel, muchas Bienvenido gracias. por segunda vez al programa. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a vos por la buena predisposición. Vos sabés que nosotros estamos ya en el 2023, pero venimos de una temporada bastante cargada de cuestiones y de cosas, porque bueno, los ramalazos de la pandemia nos han dejado con un montón de interrogantes y con un montón de afirmaciones y de interrogantes, pero más los interrogantes que las afirmaciones. ¿Cómo fue esto de la medicina integrativa y el tema de la pandemia? ¿Cómo se vivió? ¿Qué le pasó al ser humano en este tiempo? ¿Nos volvimos más humanos? ¿Estamos más refractarios? ¿Pensamos menos en el otro, más en el otro? ¿Qué onda? Dijeron los chicos, ¿qué onda? Bueno, creo que la mirada que cada uno puede tener a esa pregunta es muy personal. Y como siempre se dice, la mitad de la biblioteca va a estar de un lado y la mitad de la otra. Aquellos que somos optimistas por naturaleza, creemos que el ser humano ha tenido una oportunidad muy interesante para expandir su conciencia. No la conciencia, la conciencia. Para mí la mejor definición de conciencia es darse cuenta. Y creo que esta pandemia mundial, este confinamiento al que las poblaciones de distintos países fue sometida, y utilizo el término con su connotación, sometida, sí. Fue y es, todavía lo sigue siendo, una oportunidad para ver qué somos cada uno de nosotros. Y en esa búsqueda, algunos encontraron lo peor de cada uno de ellos y algunos encontraron lo mejor de cada uno de ellos. Quienes encontraron lo mejor, bienvenido sea, ese es el camino. Quienes encontraron lo peor y se dieron cuenta, tienen la oportunidad de poder trabajarlo. Uh-huh. Y en ese camino es que tiene un gran lugar, tiene una participación muy importante esta mirada que tiene la medicina integrativa, que no se aparta jamás de la medicina convencional, alopática, oficial, normal u occidental, sino que muy por el contrario lo que trata es complementarla, tratar de ayudarla, porque esta medicina integrativa en realidad nace por la necesidad de la gente. Gente que no encontraba respuestas a un montón de problemas, de patologías, de enfermedades, y comenzaba a buscarlas a través de otras terapias. Algunas terapias que son ancestrales, milenarias. Si podemos ir a la medicina más antigua, que yo al menos conozco, que es la egipcia, podemos ir a los griegos, podemos ir a los chinos, a los hindúes,
a los budistas, y todos, Miguel, todos, y después la teosofía y después la antroposofía, todos nos han dicho exactamente lo mismo, de distintas maneras, distintas formas, pero todos nos hablaron siempre de lo mismo. Y desde el año 1911, cuando aparece en la primera reunión Solvay el concepto de partículas subatómicas y comenzamos a darnos cuenta que somos realmente energía y que somos partículas que vibramos y que vibramos a una velocidad tan alta que hace que la gente que nos esté mirando piense que somos masa, que somos materia, pero en realidad somos energía. Y que cuando esa frecuencia vibratoria se altera porque se producen desequilibrios energéticos, nosotros en nuestro cuerpo físico, uno de los 4 cuerpos inferiores que describió Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, ese cuerpo físico se ve afectado. Y la medicina convencional le dice que usted tiene una enfermedad. Esa enfermedad, para la medicina convencional, tiene básicamente 2 posibles soluciones, o un fármaco o una cirugía. Y a veces es cierto, es así, no queda otra. Pero en la inmensa mayoría de los casos, cuando uno se pone a buscar la génesis de esos problemas, es como nos dijeron los chinos en su medicina tradicional china, en el taoísmo. Ellos nunca hablaron de enfermedades, hablaron de desequilibrios. ¿De desequilibrios en qué? En un exceso o en un déficit de yin y yang. Ese tao, ese todo, ese uno que llevó a ese dos, el yang o el yin, opuestos complementarios que tienen que estar permanentemente en equilibrio. Y somos eso los seres humanos, unos alternadores de energía que suben y bajan entre las energías del cielo o cósmicas y las energías telúricas o de la Tierra. Y tenemos que estar permanentemente trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para que esos desequilibrios no nos afecten. Y todo lo que nos pasa en el día a día nos afecta, de una manera u otra, pero nos afecta. Para bien o para mal. Exacto. Pero en general, esta sociedad nos está bombardeando con mensajes que tiran para mal. Buscan hacer que nuestra frecuencia vibratoria, esas partículas subatómicas, sea baja. Entonces la gente dice qué mala onda, qué mala vibra, energía negativa. No, la energía no es ni buena, ni mala, ni negativa, ni positiva. O es de alta frecuencia o de baja frecuencia. Por eso es que la gente dice qué mala onda, qué mala vibra. Cuando vibramos bajo, empezamos a sentirnos mal. Y tenemos que trabajar justamente en aumentar nuestra frecuencia vibratoria. Y ahí aparecen todos los recursos, todas las herramientas, que son un montón y que forman parte de muchas de las terapias complementarias, que forman parte de la medicina integrativa y del enorme legado que las medicinas tradicionales o ancestrales nos han legado. Aquí, ya que nombro medicinas tradicionales, siempre hay que hacer la distinción de que la medicina convencional es la medicina que yo estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Esa es la medicina convencional, no tradicional. Las medicinas tradicionales son las que se han ido transmitiendo de tradición en tradición. La medicina india o ayurvédica, la medicina de la tradicional china, del taoísmo, la medicina budista, la medicina egipcia, las medicinas de los pueblos originarios, el chamanismo. Bueno, ellos nos han legado desde la fitoterapia hasta los masajes, hasta la acupuntura, la digitopuntura, la moxibustión. Una rama del hinduismo que es el yoga nos ha abierto una puerta fabulosa, fenomenal, para darnos respuestas sin un fármaco, sin un químico. ¿Por qué no nos conocemos? ¿Qué nos impide? ¿Nos impide una tradición cristiana, una tradición, qué sé yo, no sé, neoliberal, no sé cómo ponerle? ¿Por qué no nos conocemos? Porque uno cuando sufre, vos encontrás, cuando sufrís o cuando te pasa algo, yo creo que tiene que haber una respuesta espiritual para la tristeza. Perfecto. Otra palabra que has puesto, y respondo a la pregunta, pero has puesto una palabra espiritual. La espiritualidad es uno de los las grandes patas donde debería apoyarse la medicina convencional. Es llamativo, y esto está escrito en las grandes revistas científicas
del mundo entero, el valor que tiene la espiritualidad en la relación médico-paciente y viceversa, paciente-médico. Nosotros en medicina integrativa no le llamamos pacientes, le llamamos consultantes y tratamos de que deje de ser una persona paciente y se transforme en un asiente, con H y con C. ¿Por qué? Porque tiene que hacer cosas por él, pero se las tengo que enseñar. ¿Desde dónde? Desde su sistema de valores, desde su sistema de creencias, desde su espiritualidad. ¿Por qué no nos autoconocemos? Primero porque estamos, es cierto, atravesados por una tradición judeocristiana que ni buena ni mala es, y que nos ha atravesado por algo que es una palabra que yo insisto que debería sacarse del diccionario de la Real Academia Española, que es la culpa. Nosotros no somos culpables, somos responsables de las cosas que hacemos. De hecho, tenemos libre albedrío para hacer las cosas que hacemos. Ahora, esas 7 leyes universales del Kybalión, del hermetismo, acción-reacción, cada cosa que hacemos va a tener una consecuencia. A medida que uno va aprendiendo, va comprendiendo que de esas leyes no escapa nada ni nadie en este universo, uno va entendiendo que lo que va a hacer va a producir una reacción en esta vida o en la que viene. Entonces, dejemos la culpa de lado, hagámonos responsables y empecemos a trabajar en nosotros. Ahora, si no nos dan herramientas, si nadie nos enseña, yo pasé, por ejemplo, por mis 6 años de facultad, mis 4 años de residencia, yo voy a cumplir 40 años de médico, y a mí nunca nadie me enseñó en la Facultad de Medicina a hablar de emociones, por ejemplo. Stanislao Banrach siempre juega en sus charlas contándole al público, dice, a ver, ¿quién cursó emociones 1 en la primaria? Nadie. ¿Quién cursó emociones 2 en la secundaria? Nadie. ¿Quién cursó emociones 3 en el terciario, en la universidad? Nadie. Nadie me habló a mí en la Facultad de Medicina de emociones. Nadie me habló del valor de los pensamientos. Nadie me habló de neurociencias. Hoy, el gran capítulo de las neurociencias que toma una infinidad de otras subespecialidades o de otras ramas como la pedagogía, por ejemplo, o la neurología o la psiquiatría, nos enseña qué son las emociones, nos enseña que son inconscientes, nos estima que es un estímulo emocional competente, que eso es inconsciente y que cuando nosotros le agregamos un pensamiento que sí es consciente, yo voy a poder transformar esa emoción para que lo que viene después de esa suma de emoción más pensamiento sea un sentimiento que me lleve a una conducta adecuada. Eso es lo que la corriente cognitivo-conductual nos enseña. Me hace enseña de que tengo que hacer una pausa. ¿Vieron que no lo puedo? Porque habla muy bien y es muy entretenido y es muy claro y es muy didáctico. Pero hacemos un brevísimo corte y seguimos en Dos Lectores. Las obras no paran. Los vecinos de Camino Viejo ya disfrutan la transformación del barrio. En Los Hornos los trabajos avanzan a paso firme, al igual que en Yapeyú, La Ranita, San Agustín y Loyola. Mirá todo lo que estamos haciendo en santafeciudad.gov.ar. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo una ciudad mejor. Municipalidad de Santa Fe Capital. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Seguimos en Dos Lectores. Por acá abajo, en los zócalos, va a aparecer la página web donde pueden mirar todos los programas de Dos Lectores o los buscan en el canal de YouTube, Dos Lectores. El poema que escuchamos al comienzo, leído por mí, con esta voz maravillosa, es de Fortunato Nari, que es un poeta bestial de la Pampa Gringa y que se adapta mucho a lo que está hablando Luis sobre esta cosa de contemplar y de entender lo que sentimos y lo que pensamos. Luis, ¿hay emociones que tienen mala prensa?
Y vos sabés que hay una necesidad de ocultarlas. Viste que cuando vos estás con un dolor, te dice, y mira, ganó tal premio y yo no lo gané. ¿Y qué sentís? Y siento envidia. ¿Y por qué no podemos decir lo que sentimos? ¿Cómo vas a decir eso? O por ejemplo, un tipo que, qué sé yo, vos ves determinada realidad donde hay una situación de injusticia muy, muy notable o te hacen un daño muy grande. ¿Y qué sentís? Y yo ese tipo no lo puedo querer, lo tengo que odiar. No, ¿cómo vas a odiar? Está mal visto. Pero ¿y si es lo que siento? Entonces, ¿por qué existe toda una categorización de emociones que las sentimos, pero no tenemos que decir que las sentimos porque queda mal? Bueno, ahí hay que comprender lo que las neurociencias nos han enseñado. Primero, reprimir una emoción no es bueno. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que comprender es que las emociones son inconscientes, van a aflorar. Es lo que me nace a mí en ese momento, es la emoción que me nace. Es imposible que yo la pueda controlar porque salió. Es lo que ese estímulo emocional competente, que es como una llave que abre en una parte del cerebro, habitualmente son las amígdalas cerebrales, donde esa emoción está ahí guardada. Y esa llave que es un estímulo emocional competente, a veces real y otras veces creado por nosotros, la abre. Cuando esa emoción se disparó, ya no la puedo controlar, ya salió. Lo que yo tengo que hacer es reconocerla, no taparla, decir, bueno, ¿qué siento? Y siento odio. Supongamos o fastidio, bronca. Pongamos, ¿no? No, pero pongámosle, ya que fue tan fuerte la palabra odio, sí, que en estos tiempos, con los dos casos que vimos, hoy la sentencia del caso Lucio y lo del chico Fernando, obviamente uno veía cómo por las redes sociales era como una retroalimentación. Bien, las neurociencias nos dicen, usted no la reprima, etiquétela, póngale nombre, aunque sea duro. ¿Qué siente? Odio. Muy bien, siente odio, perfecto. Ahora, hágalo consciente. Llévelo a una parte que es la corteza frontal ventromedial y hágalo consciente. Pero hágalo consciente no desde lo visceral, desde esa víscera que es como nos enseñan del hinduismo, del diafragma para abajo está lo animal. Si están los tres reinos, en el tercer chakra el animal, en el segundo está el agua y el vegetal, y abajo está la tierra y el reino mineral. Nosotros aprendimos que eran tres reinos, mineral, vegetal y animal. Hoy ya hace un tiempo que saben que son más de tres reinos. Pero bueno, si nosotros pensamos desde el diafragma para abajo, vamos a pensar desde lo visceral. Y desde lo visceral va a salir lo peor. Cuando pasamos el diafragma y llegamos a este área, que es el corazón, el área del chakra cardíaco, el cuarto chakra del hinduismo, es el polo rítmico de la antroposofía, el cuerpo sintiente de la medicina antroposófica, allí nosotros tenemos que pensarlo de otra manera y llevarlo a este polo neurosensorial de la antroposofía, que es el que lo va a hacer consciente. ¿Y qué va a decir? ¿Es odio? No, mirá, ese odio que manifestaste, Miguel, y que lo vimos en estos casos que acabamos de decir muy patentemente, tenemos que trabajarlo desde algo cognitivo, de algo mucho más racional, no visceral, sino racional. Y eso se está estudiado. Hoy las resonancias magnéticas funcionales nos permiten saber en qué parte exacta de nuestro encéfalo se produce una emoción. ¿Sí? Con colores aparece en qué lugar del encéfalo, de este cerebro, se produce una emoción. En esta parte de esa corteza frontal, la parte más nueva del encéfalo, la más reciente, nosotros podemos racionalizarla. Entonces, lo que era odio, lo podemos bajar a una bronca, a un enojo, y nos puede decir, bueno, dejemos que la justicia actúe, confiemos en la justicia, respetemos a las justicias. Vivimos en una sociedad, somos seres gregarios, somos un grupo, tenemos que respetar a la justicia. Yo desearía tal cosa, pero voy a acatar lo que dice la justicia. Si no, nos transformamos en jueces de todo y no podemos, el sistema no funciona así. Justicia de público se hace. Sí, lamentablemente es así. Pero esto lo podemos aplicar a cualquier cosa. Es decir,
charlábamos, creo que fuera de cámara, de que en la consulta, luego de la pandemia, las dos emociones que uno más reconoció en los consultantes fueron el miedo y el enojo. El miedo a morirse, miedo a enfermarse, miedo por las personas que no podían ver, miedo por el papá, por los hijos, que si se enfermaban sabían que iban a un sanatorio, un hospital, entraban a una terapia intensiva, terminaban en una bolsa negra y no se podían ver. No, un horror. Eso era terrible, eso generó mucho miedo. Y después el confinamiento generó enojo, generó mucho enojo porque fue mucho tiempo, pasaron cosas que nos hicieron enojar a todos. Entonces, hay que trabajar con esas emociones. Entonces, lo que uno tiene que enseñarle a esas personas en la consulta, que eso no se resuelve con una medicación, no se resuelve con una pastilla, que hay herramientas para gestionar las emociones, para hacerlas conscientes, para llevarlas a lo racional, para ofrecerle algo que me genere un sentimiento, porque emoción, pensamiento y sentimiento son tres cosas totalmente diferentes. Y si no lo comprendemos, estamos al horno porque mezclamos todo. Entonces, una emoción es una cosa, un pensamiento es otra cosa y un sentimiento es otra cosa. Cuando uno le logra mostrar esto a la persona, enseñárselo en el sentido de mostrárselo, y la persona lo comprende, lo hace suyo, lo aprehende con H, lo mete para adentro, lo internaliza, le demos una herramienta fabulosa. Pero si además de eso yo le enseño, mire, cuando a usted le aparezca esta emoción, odio, yo le voy a enseñar una técnica que es antiquísima. ¿Cuál es? Respirar. Respirar. ¿Pero dónde saco eso? Mire, los monjes tibetanos respiran hace años. Los yogis, la rama del hinduismo que es el yoga, que uno cree que son las posturas, las asanas, no. Cuando uno estudia realmente la filosofía del yoga, se da cuenta que son 8 patas, de las cuales las 3 más conocidas son las asanas, las posturas, las respiraciones, los pranayamas, ¿sí? Y la meditación. Entonces, pues sí, mire, respire. ¿Y cómo lo hago? Mira, no, saque papel que yo le voy a mostrar 4 respiraciones. Elija la que más le guste. Ahora, despiértese y respire, pero cuando usted haga un hábito de la respiración, lo va a hacer inconscientemente. Y cuando usted se sienta mal, haga consciente la respiración y va a ver que se va a sentir mejor. Y si no le alcanza con la respiración, yo le voy a enseñar cómo meditar. No compre el libro de X, no compre este otro libro que sale mucha plata. Y no lo digo por no comprar un libro, sino porque es un comercio que se hizo del mindfulness y de la meditación, cuando es algo que se puede aprender muy fácilmente a meditar. Nosotros somos occidentales, no vamos a meditar jamás como meditan en la India. Nosotros podemos meditar inclusive haciendo las cosas cotidianamente, sin tener que despertarnos a la madrugada, evacuar el intestino, bañarnos, ponernos mirando al este para meditar. No. Podemos hacerlo muy sencillamente. ¿Qué más podemos hacer? Podemos cantar mantras, podemos orar, podemos rezar. El mantra para el hinduismo es como la oración para el catolicismo. El Padre Nuestro. Sí, podemos rezar un Padre Nuestro, podemos hacer la gran invocación, podemos encender una llama y hacer la invocación de la llama. Podemos alinearnos energéticamente, visualizar nuestros chakras, nuestros colores y cantar el mantra de cada chakra energético. ¿Es difícil? No. Luis, yo tengo que cortarlo, pero no sé, haría 5, 6, 10 programas con Luis. ¿Estás por dictar alguna conferencia? ¿Estás por hacer algo? Estamos en algún eso. proyecto? Sí, siempre. Yo descubrí que mi propósito en la vida, que es una técnica que sería muy interesante que las aprendiéramos, es difundir esto. Y de hecho, a través de charlas, de conferencias, de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, lo que yo hago es mostrarle esto a la gente, pero mostrárselo no desde lo esotérico, de lo oculto, porque si uno le habla solamente de hinduismo, pero no se lo relaciona con la ciencia, entre comillas, moderna, que va descubriendo que lo que nos dijeron era así, era verdad, era realmente así, es lo lindo, y lo que uno intenta es contarle esto, darle herramientas, que sepa qué hago. ¿Tomo la pastilla? No, trata de no tomar la pastilla. No porque la pastilla no haga falta en algún momento, sino porque hay otras herramientas. Sí, estamos en esto, en tratar de difundirlo, pero siempre desde algo que yo siempre lo remarco, sin apartarnos de la medicina convencional. Claro. La medicina convencional, alopática, va a seguir estando, debe estar bien hecha.
sin que sea un comercio, sin que entre en un sistema en el cual es necesario hacerle estudios y darle medicamentos porque sí a las personas. No, es necesaria para hacer prevención primaria, prevención secundaria, para hacer detección de patologías que pueden ser potencialmente graves. Esa tiene que seguir estando bien hecha, bien llevada adelante por profesionales que, como decía un maestro que fue el doctor Francisco Paco Maglio, algo que él invocaba siempre de los griegos, ¿no? Y de Hipócrates, que es la empatía con ese ser humano que llega a la consulta, que es una persona que viene porque está sufriendo. Claro. Y hay que tratar de ayudarlo. Y la empatía es la llave que me va a permitir a mí tratar de ponerme en tu lugar para tratar de comprender qué te está pasando. Cuando tengas más cercana la conferencia y algo más concreto, bueno, los 2 lectores está abierto para vos siempre. Gracias, ¿Dónde Miguel. te encuentra la gente? Si ponen mi nombre... En YouTube salen las charlas, sí, porque yo te he buscado. Pero si ponen profesor, doctor Luis del Río 10, Medicina Integrativa, yo subo todo, absolutamente todo, a un sitio que se llama SlideShare, que es para compartir gratuitamente. Es un sitio donde uno se loguea gratuitamente y subo todo. Lo que sí empecé, lamentablemente le empecé a poner derecho del copyright, porque aparecían mis charlas copiada y pegada y le cortaban abajo. Es decir, uno cita a otros autores, pero hay que poner la cita, es decir, vos leíste un texto al inicio y lo dijiste ya 2 veces de quién era el texto. Bueno, pero ahí van a encontrar todo lo que está en YouTube. Todo lo que yo he contado hoy está subido en charlas, en talleres, en artículos que he publicado en revistas y que he tenido la suerte. He dado webinar, he tenido el privilegio que el Colegio de Médicos de Santa Fe haya aceptado que dé un webinar de medicina integrativa y estamos pensando, junto con un filósofo, hacer un taller filosófico de ver cómo la filosofía se emparenta con la medicina integrativa. Algo realmente fascinante, algo muy lindo para hacer en el Colegio de Médicos. Y me parece muy valioso que el Colegio de Médicos no tenga el temor de qué puedo llegar a decir yo. Si justamente lo primero que digo es, no nos vamos a apartar de la medicina convencional. Lo que estamos haciendo es tratar de sumarle terapias, medicinas tradicionales que nos ayuden a que cuando no nos alcanza con lo que tenemos, con lo que aprendimos, busquemos otras herramientas, otros instrumentos. Así que cuando eso esté, con todo gusto, dale, te esperamos. Yo me despido de Luis. Bueno, abajo en los zócalos están viendo los datos de dónde pueden encontrarlo, cómo pueden buscarlo. Y nosotros seguimos hablando de literatura en el próximo programa y de estas cuestiones y de estas emociones que al final se terminan complementando, porque la literatura también es una forma de emoción. Nos vemos la semana que viene.